Tras el pasaje del becerro de oro, Yahvé le dice a Moisés que nadie podrá ver su rostro. Parece deslizarse la idea de que la majestad divina es demasiado deslumbrante para que se muestre directamente a los ojos de cualquiera, en especial de aquellos que no tienen fe en él. Sin embargo, la intención del autor parece ser mucho menos espiritual de lo que quiere aparentar, relacionada precisamente con el pasaje del becerro de oro y su mensaje doctrinal. A lo largo de Éxodo 19 al 40, al final, podemos leer el núcleo narrativo de las leyes de Moisés. Es decir, se cuenta cómo Moisés recibe las leyes en el Sinaí, se desglosan, se describen los detalles constructivos del tabernáculo y los protocolos sacerdotales y se ejecuta la magnífica obra. Los últimos capítulos de Éxodo están dedicados precisamente a aspectos tan prácticos como el presupuesto de la empresa y la dirección de obra. Sin embargo, en medio de esta historia se intercalan 3 capítulos que resultan innecesarios para el desarrollo de la trama principal y parecen estar reescribiendo algunos aspectos del relato. Me refiero a Éxodo 32, 33 y 34. En el último episodio abordamos el sugerente pasaje del becerro de oro, en Éxodo 32. En este vamos a tratar el pasaje de Éxodo 33, con una apariencia mucho más anodina, pero que enlaza de forma interesante con el mensaje del becerro. En el próximo abordaremos el 34, que no va desencaminado. Si leemos los 3 con la perspectiva global de Éxodo, y no de forma aislada, observamos que interrumpen el ritmo narrativo para contar la historia del becerro y repetir asuntos de sobra conocidos, como por ejemplo la insistencia en las 3 fiestas anuales o en la promesa de la tierra de Canaán. Así pues, lo interesante de este capítulo 33 será descubrir por qué insiste el autor en esos asuntos, para entender por qué decidió insertarlos en este punto del relato. A su vez, interesará conocer los nuevos detalles que aporta y así de esa forma podremos atisbar su intención doctrinal. El capítulo 33 arranca con la repetición de la promesa una vez más. Ya empiezan a ser demasiadas veces. Primero a Abraham, luego a Isaac, después a Jacob y así pasando por Leví, Coat y Amram hasta llegar a Moisés. Son 7 promesas sin que se cumpla la parte del trato de Yahvé: entregarles la tierra de Canaán, de la que fluye leche y miel. Un periodo de unos 400 años, a grosso modo, en los que Yahvé todavía está en deuda con los hebreos. Muchos años, me parecen. En este contexto bíblico, en el que el 7 es símbolo de perfección y completitud, deberíamos concluir, a estas alturas del relato, que Yahvé les está dando largas y no va a cumplir nunca su parte. No obstante, lo que el autor pretende en el texto, que es lo que nos interesa a nosotros, no es exponer la poca fiabilidad de Yahvé, sino concienciar a sus lectores de que sus anhelos, los del autor, de gobierno en la región, ya fueron aventurados por la divinidad en tiempos remotos de sus antepasados, lo cual nos obliga a leer el pasaje en sintonía con la tensión política del momento de su redacción. Es decir, la repetición insistente de la promesa en el texto ha de ser reflejo del poderoso interés de gobernar la tierra de Canaán en tiempos del autor. Sin embargo, profundizar en esa lectura histórica es algo que se escapa del ámbito de este resumen literario. Pero podemos darnos cuenta de que es así porque se trata de un pasaje totalmente innecesario y ajeno al contexto narrativo, además de muy redundante. Sobra decir que no debió parecerle al autor innecesario desde su perspectiva doctrinal. Para comprender cuál debió ser la intención del autor, podríamos empezar por identificar los elementos interesantes del relato, que a mi juicio son 5. La esencia narrativa del pasaje es muy simple.
Yahvé le repite a Moisés la promesa y allá que van para Canaán. Ya está. Puesto que recordar esa promesa es innecesario para la trama, pero es el núcleo del pasaje, debemos pensar que gobernar ese territorio de Canaán pues debió ser un deseo muy poderoso en tiempos del autor, tanto como para que no le resultase excesivo insistir en ello muchas veces. Pero bueno, más allá de esa obviedad en la que no podemos detenernos sin perdernos, como decía, en el ámbito político de la historia de Canaán, hay 5 aspectos que pueden llamar nuestra atención en el texto. Se refiere a la tierra prometida de la que fluye leche y miel, con esa locución tan curiosa y conocida. Este sería el primero. El segundo, enviará un mensajero, un malak, para que les ayude, para no ir él directamente. El 3, no subirá Yahvé en medio del pueblo para no consumirle en el camino. Enigmático. 4, Moisés habla con Yahvé en la intimidad, ante la admiración de todos. Y el 5, nadie podrá ver el rostro de Yahvé, porque morirá. En apariencia son matices que ya conocemos y no aportan nada a la trama, pero sin embargo apuntan todos hacia una misma intención doctrinal. Veamos cada uno por separado antes de llegar a la conclusión que no me parece evidente a simple vista. Vamos con el primero, la tierra de la que fluye leche y miel. Resulta curioso, ¿verdad?, que Yahvé prometa una tierra de la que fluye leche y miel, y no una tierra pues rica en otros recursos. No se nos ocurriría a nosotros desear una tierra así, con ríos de leche y miel, justamente, sino quizá una tierra pues con libertades civiles, buena educación, bosques, yacimientos, buen clima y tierra fértil, ¿no? Pero desde un punto de vista simbólico se trata de un lugar en el que no hay que trabajar para comer y en el que se puede sobrevivir sin practicar la caza, la agricultura ni la ganadería, que son las principales fuentes de alimento que conocemos. Este símbolo encaja con la maldición de Adán, al que castigó con la pena de tener que trabajar para alimentarse, y también con la servidumbre del pueblo hebreo en Egipto, de la que huyen. Es decir, lo que Yahvé promete es una tierra de paz y contemplación, siempre que le obedezcan. O dicho de otro modo, lo que el autor desea inocular en sus lectores es una esperanza de abundancia inconcebible, siempre que le obedezcan. Pero debería llamarnos la atención que esa característica de la tierra prometida es una novedad en Éxodo. Y ahí está la clave, ya que Yahvé no le dijo nada parecido de la leche y la miel a Abraham ni a sus descendientes hasta Moisés. Sin embargo, aunque no se había dicho antes, ahora se repite 16 veces la locución fluye leche y miel desde Éxodo 3 hasta Josué 5. Es decir, desde que se lo dice a Moisés hasta que Josué toma el mando en Canaán. O dicho de otro modo, este ciclo de la tierra prometida de la que fluye leche y miel pertenece a la historia deuteronomista y por tanto debió redactarse en el entorno cultural de los mismos autores. Lo cual no es ninguna sorpresa descabellada, pues el pasaje precedente del becerro de oro está redactado en ese mismo contexto. El contexto no es otro que el de la obediencia a la casta sacerdotal que desea imponer una nueva forma de culto a Yahvé, un culto inmaterial y centralizado, como explicamos con detalle en el último ensayo titulado Yahvé, Baal y el becerro de oro, que puedes verlo interpretado en este canal. Es decir, el autor traslada a sus lectores una esperanza de prosperidad siempre que le obedezcan, esto es, siempre que acepten esa nueva forma de gobierno de la casta sacerdotal, lo que en clave bíblica se traduce por tener fe en Yahvé de una determinada manera, cuyos protocolos administrarán los levitas.
Vamos a dejarlo aquí y vamos al siguiente punto, el mensajero, Malak. En segundo lugar hemos señalado la aparición del mensajero, que en hebreo es Malak, para que les ayude y les guíe en el camino de conseguir la tierra prometida. Muchas traducciones prefieren decir ángel, un concepto quizá muy posterior a la redacción de este pasaje y lejos de las intenciones del autor. Pero bueno, las interpretaciones más desnortadas creen que ese ángel no es otro que Jesucristo, que nos guía hacia el Canaán del cielo, que es la tierra prometida eterna. Bueno, la lectura más sencilla es que Yahvé envía a un mensajero para no ir él en persona, poniendo así distancia entre la divinidad y el pueblo. La intención del autor tampoco es inocente, es la misma que la del pasaje anterior del becerro de oro, alejar al pueblo de sus ídolos particulares para que rindan culto a Yahvé a través de los sacerdotes levitas, que tienen la exclusividad de su ministerio. Qué casualidad. Tal cosa es menos espiritual de lo que parece, ¿eh? La casta sacerdotal será la administradora de las leyes, que como son divinas, pues no se pueden desobedecer, so pena de muerte. Y este aspecto enlaza de forma suave con el siguiente. No subirá Yahvé en medio del pueblo para no consumirle en el camino. Qué enigmática frase, ¿verdad? Parece como que esté construida extraña. Bueno, esa idea se repite 2 veces, insistiendo en que debe ser así porque es un pueblo terco, duro de cerviz. La traducción en este caso es difícil, pero bueno, el texto masorético parece aludir a algo más profundo. Que no sirva de precedente, pero reconozco que en este caso no se puede hacer una lectura superficial y literal del texto sin perder la esencia del mensaje, sino que debemos hacer una lectura en clave espiritual. Ahí lo llevas. La traducción es mía, Éxodo 33:3. No me elevaré dentro de ti, pues eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te marchite con ello. El talante de Yahvé aquí es indulgente, no es iracundo como en otros casos, aunque una traducción imprecisa podría dar otra sensación. Al parecer Yahvé no quiere lastimar a su pueblo, desarrollando dentro de él, en el interior de sus corazones, todo su esplendor, pues todavía no están preparados, como demuestra su reciente idolatría del becerro, para no ir más lejos. En ese contexto se entienden los últimos versículos del pasaje que abordaremos luego, en los que la presencia de Yahvé resulta demasiado deslumbrante incluso para Moisés, a quien no le deja ver su rostro para que no desfallezca. La lectura piadosa que suele hacerse de este fragmento es más o menos así. Tal vez adornada, ¿no?, pues con los detalles propios de cada confesión, pero en esencia yo creo que es buena. El mensaje que se quiere trasladar es espiritual. Lo cual no significa que sea inocente. Tal cosa no hace sino alejar aún más a Yahvé del pueblo, distanciar la presencia divina, quitarla del alcance de cualquiera, una vez se ha consolidado la fe en él y las normas de conducta y gobierno descienden de su voluntad. Esto enlaza con la aparición del mensajero intermediario y con el pasaje precedente del becerro de oro, con una intención semejante. Vamos al siguiente. Yahvé habla con Moisés en la intimidad. Bueno, de esa suerte no será difícil entender la importancia de subrayar que Moisés hable en la intimidad con Yahvé, ¿verdad? El texto dice cara a cara, pero no hemos de entenderlo en un sentido literal, sino como una forma de expresar que hablaba con confianza. Y de ahí la aclaración posterior que hace el texto. Como habla cualquiera con su compañero, dice, o algo así. Lo subrayo para que no se piense que esto es incoherente con los versículos que vienen después en los que nadie puede mirar el rostro de Yahvé y Moisés hablaba cara a cara con él. Mal traducido. En este caso no hay ninguna incoherencia, sino la traducción quizá no expuso bien la intención del autor, que era Moisés hablaba a Yahvé con confianza, dejémoslo ahí. Y de ahí se desprende la doctrina del mensaje,
Puesto que se trata de un Elohim intangible y difícil de tratar, la única persona que es capaz de hablar con él en confianza e intimidad ha de ser admirada y respetada, cuando no alabada y temida. Consolidar la imagen de un líder de mando es el principal objetivo de cualquier gobierno, aunque luego sea una oligarquía la que administre el poder, la cual se cristaliza en la Biblia a través de los sacerdotes levitas. Podemos trasladar sin esfuerzo ese mensaje bíblico al contexto que debió tener el autor para que podamos intuir sus intenciones doctrinales. Bien, y vamos al quinto de los asuntos. No me verá hombre y vivirá. En una de esas conversaciones íntimas, Moisés le pide a Yahvé que esté con ellos y Yahvé le asegura que así será, con un lenguaje, revestido de misticismo. No me verá hombre y vivirá, es la cita de Éxodo 33:20, que ha quedado en la memoria colectiva, la cual resuena con fuerza y ha dejado una huella muy profunda en las creencias posteriores, ya sabemos. De hecho, el pasaje concluye con una descripción detallada de cómo Yahvé pasa por delante de Moisés en muestra de generosidad, pero con cuidado de no mostrarle el rostro para no hacerle daño, protegiendo con la sombra de la mano divina a su elegido. La ternura del fragmento deja ver con claridad que no es un gesto de desapego o desprecio, sino todo lo contrario, de cercanía e indulgencia, pero que refuerza la idea de que Yahvé no puede estar cerca de quienes no tienen fe, y tanto más lejos cuanto menos fe tienen en él. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. No obstante, recordemos que Moisés subió al Sinaí en la segunda de las versiones con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos y estuvieron comiendo con él. Allí no se dijo nada de su temible aspecto. Recordemos también que Abraham estuvo almorzando con él en su casa, un becerro tierno, mantequilla, leche y pan de flor de harina, y discutiendo con él para que no matase a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. No podemos olvidar que Jacob estuvo peleando con él y logró vencerle, que se dice pronto, en ese pasaje tan extraño como relevante, en el que termina siendo rebautizado con el nombre de Israel, el que lucha con el Dios él, face to face. En muchos más ejemplos, hay muchos más que advierten que esa figura divina no siempre fue lejana. Es decir, los pasajes donde Yahvé es antropomórfico y accesible deben provenir de una fuente más antigua que aquellos en los que Yahvé es inalcanzable, los cuales pretenden, por tanto, reconfigurar la esencia de Yahvé para hacerla más lejana, con la intención que venimos comentando. Esa lectura paralela nos pone en el camino adecuado para interpretar el contexto político y espiritual en el que debió redactarse este capítulo, así como el anterior del becerro y tantos otros que pertenecen a la historia deuteronomista. Dicho lo de deuteronomista en un sentido amplio y laxo. En este fragmento del final de Éxodo 33 observamos el esmero que puso el autor en distanciar la figura de Yahvé de forma poética y detallista, ofreciendo a Moisés la espalda, protegiéndolo con su mano del deslumbrante fulgor de su majestad y evitando que una mirada directa de tan maravillosa esencia pudiera hacerle daño. Resuena de forma exquisita la bondad con que Yahvé protege a su pueblo de su propia tozudez, cómo se dibujan en él las virtudes del Padre severo y protector para motivar a los lectores a que tengan fe en él y con ello esperanza en una tierra de prosperidad futura, para lo cual solo hay que seguir unos pasos muy sencillos e encadenados. Abandona a tus ídolos, cree solo en Yahvé, aunque no puedas acercarte a él ni siquiera verlo. Respeta al líder elegido, solo él puede hablar con Yahvé,
Su familia de levitas administrarán el culto divino, de ellos emanarán las leyes y ellos disfrutarán de las ofrendas. Confía en todo esto que te digo, so pena de muerte. Este capítulo entronca con el pasaje anterior del becerro de oro, en el cual se enfatiza sobremanera el pecado de no respetar los 2 primeros mandamientos. No tengas otros Elohim y no tengas imágenes. La pena de muerte cae de forma expeditiva contra los sediciosos, que ponen en duda el liderazgo de Moisés, temporalmente ausente, mediante el rito antiguo que representaba a Yahvé con forma de becerro. No por casualidad se confundía con la imagen del dios Baal, hijo del toro El, que tantos quebraderos de cabeza le dio a los autores de la Biblia hebrea. Debió resultar necesario en el momento de redacción del pasaje insistir y convencer a sus lectores de que ritos como ese fueron causa de muerte para sus antepasados. Este pasaje de Éxodo 33 insiste en lo inaccesible de Yahvé, enfatizando que sólo la fe ciega en su palabra, obtenida a través de los sacerdotes, mantiene la esperanza en una prosperidad inefable, en una tierra de la que fluye comida en abundancia sin necesidad de esfuerzo. Esta estructura del relato, aislada del cuerpo temático de la narración de las leyes y protocolos sacerdotales, aunque está torpemente hilada con la trama central, tiene un fuerte sentido doctrinal que sí está bien asociado al resto. No solo dentro de la historia bíblica, sino incluso en relación al contexto del autor. Estas son las leyes, vienen directamente de Yahvé a través de la casta sacerdotal y solo a través de ella. Si confías en mí, que soy el sacerdote, todo te irá fenomenal. Y por cierto, si no confías, ay de ti. La consulta sobre la maldad de Sodoma. Se podría deducir del pasaje que el pecado de Sodoma y Gomorra era la inhospitalidad al punto de querer violar o forzar sexualmente a los extranjeros. En ese caso, la violación y no el acto de homosexualidad es lo reprochable. Pues más o menos sí, pero no. Sospechamos que el pecado de Sodoma fue la ausencia de hospitalidad en general, eso sí, lo cual es muy propio de las grandes ciudades donde nadie te conoce ni te hace caso. Eso no debió gustar a una cultura basada en clanes de lazos sanguíneos muy estrechos. Quizá el autor pensó simbolizar esa falta de hospitalidad con la violación de los varones extranjeros. Puede ser. Sin embargo, no podemos pensar en si lo reprochable era la homosexualidad de los sodomitas o la violación en sí. Lo reprochable era que no fuesen hospitalarios. El hecho de que ese pueblo quisiese sodomizar en grupo a los mensajeros de Yahvé es un símbolo exagerado de esa falta de hospitalidad. Me explico. La clave de lectura está en un hecho cultural que no es muy conocido y su desconocimiento invita a interpretar esa violación en una clave sexual que no tiene. Hemos de saber que en la antigüedad algunas culturas sodomizaban a los vencidos para humillarlos y desposeerlos de su virilidad, con toda la simbología que ello trae consigo. No era, por tanto, una cuestión de capricho sexual ni nada semejante, sino una demostración de fuerza incontestable. Te quito tu virilidad mediante el poder de la mía. Su valor simbólico tiene más fuerza que castrar a los vencidos, pues no es desposeerles de la virilidad con un cuchillo, sino de hacerlo mediante la evidencia de la superioridad de la propia virilidad. En esa clave, o sea, yo la tengo más larga, esa es la cosa, ¿no? Es así como hay que interpretar el pasaje, que debió ser tan obvio para los lectores de su tiempo que el autor omitió las aclaraciones.
Es decir, los sodomitas eran tan poco hospitalarios con los extranjeros y tan arrogantes en su propia vanidad que pretendían humillar de ese modo ignominioso a los mensajeros enviados por Yahvé, ni más ni menos. Un hecho tan sumamente detestable y grave que a Lot le pareció poca cosa ofrecer a sus hijas para evitarlo. No quiero ser pesado, pero recuerda que puedes hacerte miembro de este canal, mecenas, y apoyar este trabajo con tu esfuerzo en el rango de escriba, de escritor o de poeta. Por aquí te dejo las señas. El comentario de la semana. Yahvé era humano y tenía tecnología avanzada, de Alejandro Polo. Dice así: Yahvé, con sus gustos exagerados y sus detalles tan precisos, revela que a su personalidad le gustaba el arte, los metales finos y la buena comida. Un Dios más humano que tú y yo juntos. Yahvé no era para nada un ser espiritual, era un hombre como tú y yo lo somos, con la ventaja que poseía tecnología y conocimiento desconocido y avanzado para la época. Alejandro se refiere a los detalles con los que Yahvé describe el tabernáculo y los protocolos sacerdotales, que son muchísimos. Aunque su argumento podría parecer coherente, a mi juicio parte de una perspectiva de análisis literario incorrecta. Pensar que el texto fue escrito por Moisés con las instrucciones de Yahvé, o al menos por alguien que estuvo presente y se hizo pasar por Moisés, pero que en cualquier caso relató lo que vio. Es muy frecuente perder el contacto con la realidad y olvidar que estamos hablando de un libro que se escribió muchos siglos después de los eventos que narra. Considerar la posibilidad de que el relato guarde un recuerdo cierto de aquel que estuvo presente ese día y escribió todo tal y como iba sucediendo es demasiado ingenuo. Es más sencillo pensar que el autor construye esa historia y sus detalles de acuerdo con las exigencias de su contexto inmediato, con una intención que resulta ser mucho menos espiritual de lo que intenta aparentar, como hemos visto hoy.